tuviéramos preguntas y dudas sobre la teología feminista y sobre el feminismo siendo cristianas. Y Sororidad y Fe me brindó ese espacio. Luchi, ¿estás ahí? Acá en el chat estoy viendo que Luchi se tuvo que cambiar de computadora. Ah, ok. Nati está ahí. ¿Quieres ir presentándose ella mientras tanto? Bueno, mientras aparecen nuestras compañeras, para ir haciendo tiempo, les voy contando un poco qué es Sororidad y Fe. Es un espacio que se conforma hace más o menos año y medio, con la inquietud de conocer sobre teología feminista y acompañarnos en este proceso de revisar nuestras prácticas y la teología aprendida y heredada. La gran mayoría de nosotros somos cristianas evangélicas, aunque hay algunas chicas que también son católicas. Promovemos la conformación de grupos en los territorios donde vivimos. Ahora con esto de la pandemia nos hemos acomodado a la virtualidad también y articulamos espacios virtuales. Traemos al colectivo nuestras historias y vivencias y por ende también nuestras tensiones con las instituciones. Es por eso que nos parece súper importante poder deconstruir y construir nuevas formas de conocimiento juntas. La propuesta que tenemos es leer algunos testimonios de mujeres que forman parte de Sororidad y Fe, compartirlos con ustedes para ver si los pueden escuchar y después abrir el debate. ¿Ya está Luchi y Nati o siguen sin estar? Sí. Acá estoy, tuve que desconectarme y reinicié y acá volví, ya tengo buena señal. Bueno, te cuento rapidito que ya nos presentamos con Mau, ya les contamos un poco qué era Sororidad y Fe, falta que te presentes vos y vamos a los testimonios. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Toma la palabra nomás. Bueno, me presento yo soy Natal. ¿Se me escucha bien ahora, no, Steffi? Bueno, mi nombre es Naticia y Derechos Humanos con personas privadas de su libertad con padecimiento psíquico hace muchos años y estudio teología y ¿qué más? Bueno, nada más. Bueno, arrancamos entonces con los testimonios, ¿sí? Estoy sin la cámara porque no estoy teniendo buena señal, ahora me voy a cambiar de lugar en mi casa, me voy a poner al lado del router. Bueno, arranco con los testimonios. Durante 30 años tuve un ataque de pánico porque me di cuenta de lo que estaba viviendo realmente y ahí empecé a buscar ayuda psicológica. Me aconsejaron que le dijera a mi marido que debía irse de casa, pero en la iglesia me dijeron que no lo hiciera. El pastor me decía que tenía que seguir orando, que tenía que seguir esperando, tratando de que él cambie y ayudarlo. El pastor me decía, por eso estás creciendo espiritualmente, pero al otro día que pasaba de vuelta esto, yo me preguntaba, ¿dónde está el crecimiento? Sigo yo con otro de los testimonios. Durante 4 años, mi hija sufrió violencia por parte de su esposo. Nosotros siempre apostamos a la familia, porque la familia es la base de la iglesia. Cuando mi hija apareció golpeada, ya la familia era otra historia, ya no había familia.
A mí me costó mucho tomar la decisión de apoyar a mi hija porque yo vivo en la iglesia y viviendo en la iglesia tengo otro compromiso. Tengo que dar testimonio. Hoy digo, hacé la denuncia, aunque el consejo en la iglesia era que volviera con su marido y que no se divorciara. No sé si alguien está hablando, fíjense los micrófonos porque por ahí están silenciados. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Estefi, Perfecto, ahora sí. Estefi. Sí, sí. Hola. Perdón, yo estaba hablando, seguía hablando, pensaba que me estaban escuchando. Disculpen. Sigo con otro testimonio. Les leo. Conocí una mujer que había sufrido violencia de todo tipo. Ella venía a mi consultorio preocupada porque no sabía qué hacer. Lloraba, angustiada por los insultos, algunos golpes, amenazas, destratos. Sin embargo, antes de venir, había hablado con sus pastores y ella estaba en contradicción entre lo que ellos le sugerían y su cansancio y angustia. Le habían dicho que no se separe, que ore por él, que Dios lo podía cambiar. Ella sí hacía iglesia, pero ya no viene a mis consultas. Viví varias situaciones de machismo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Viví varias situaciones de machismo y violencia psicológica dentro de una iglesia evangélica pentecostal cuando era muy joven, saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud, entre los 18 y los 20 años, tiempo en el que concurría a esta institución. Sin dudas, la que más me marcó fue, luego de haberme casado muy joven, por la misma presión a obedecer el mandato divino y sufriendo de ataques de pánico durante consejería pastoral por la misma situación que estaba viviendo, la pastora, una mujer mayor de casi 70 años, me dijo que si no mantenía relaciones sexuales con mi esposo, lo iba a hacer caer en pecado, dando a entender que él no iba a poder aguantar mi proceso de vulnerabilidad en salud mental y mi falta de ganas de vivir. En otras palabras, ella estaba habilitando en mí el sometimiento sexual sin importar ni mi salud ni mi deseo. Esa fue la última vez que pisé ese lugar, gracias a Dios. De paso, ya que solucioné audio y cámara, creo, me presento. Yo soy la que faltaba, Luchi, de Córdoba. No sé si Nati ya está como estable en su conexión. Si no, sigo. Esto que escucharon son testimonios brindados por mujeres cristianas evangélicas. Por esta razón, nos parecía, por esto que acaban de escuchar ustedes y por muchos otros testimonios más, nos parecía importante, imprescindible, que pudiéramos primero identificar juntos algunas nociones básicas sobre qué es la violencia y el abuso de poder hacia las mujeres particularmente, y también cómo las iglesias cristianas, en el ámbito religioso, podemos llegar a ser víctimas de violencia, a veces sin ser conscientes de eso. Bueno, si les... Bien. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Les parece? Quisiéramos compartir con ustedes a qué nos referimos cuando decimos violencia contra las mujeres. Para esto, la definición que tomamos es la de la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres, que es la 26485, que fue sancionada en el 2009, que dice que es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra. Y la violencia tiene que ser que daña la dignidad de la mujer.
Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o los noviazgos, incluso las relaciones vigentes o las que ya han finalizado con o sin convivencia. ¿Qué tipo de violencias podemos identificar? Las digo brevemente, son la violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, es la más fácil de detectar, digamos, todos sabemos si una mujer fue golpeada cuando le vemos un ojo negro, un moretón raro en el cuerpo. También existen otro tipo de violencias físicas que tienen que ver más con las microviolencias, que son los empujones, los sacudones y los golpecitos, que esos sí son más difíciles de detectar. Está también la violencia psicológica, que es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima y perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar y controlar las acciones de las mujeres, los comportamientos, las creencias y las decisiones mediante amenazas, acosos, hostigamientos, restricciones, humillaciones, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. También, por otro lado, tenemos a la violencia sexual, que es cualquier acción que implique vulneración de las formas de tanto acceso genital como el derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual. Esto tiene que ver incluso cuando nos referimos a que las mujeres no pueden decidir en qué momento desean reproducirse. Bueno, estos son testimonios que fuimos recolectando. Tenemos muchos testimonios, pero seleccionamos algunos que nos fuimos encontrando. Me parece. Perdón, entré. Me parece que hay que avisarle a Nati que viene con mucho delay. No importa, bueno, yo no sé si Nati nos está escuchando bien, así que por las dudas sigo. Después tenemos otra violencia, que es la violencia económica y patrimonial. ¿Ahí se me escucha, Luchi? Genial, se te escucha bien. Apago mi micrófono. Seguí vos. Me parece que Nati va a estar con delay todo el tiempo. Sí. Habría que avisarle porque se va a estar solapando. Steffi, te recomiendo que continúes vos para hacer, digamos, un relato continuo y podamos comprender bien lo que nos quieren compartir. Y ustedes en privado resuelvan con ella porque está teniendo mucho delay. Sí, perfecto. Sigo entonces. Gracias. No, por favor. Seguimos entonces. Nos faltan mencionar dos, que son, por un lado, la violencia económica y patrimonial, y por otro lado, la violencia simbólica. La económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos de las mujeres o su patrimonio, a través de la perturbación de la posesión, la tenencia, las propiedades, los bienes, las pérdidas. Cuando más vemos esto son en casos donde las mujeres están atravesando alguna separación. Una manera muy habitualmente usada es la sujeción económica de la mujer, ¿no? Como me quedo en esta casa porque no puedo contar con mis propios recursos para irme de acá, o porque él es el que sale a trabajar y trae el dinero, entonces es dueño de todo, ¿no? Lamentablemente, esas son cosas que suelen suceder a diario. Por último, es la violencia simbólica, que es la que a través de patrones estereotipados, mensajes y valores o íconos, y signos, transmita y reproduzca la dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Una de las autoras señala que la violencia simbólica es difícilmente codificable, o sea que nos cuesta verla, y es más efectiva cuanto más sutil es. No se manifiesta físicamente, sin embargo, es la que sostiene y da sentido a la estructura jerárquica de la sociedad. Se la llama violencia moral y es un eficiente mecanismo de control social y de reproducción de las desigualdades, que tiene que ver con algunas características, que son la diseminación masiva, el arraigo en la sociedad y las familias, y la falta de definiciones o formas nombradas. Bien, ¿me escuchan? ¿Bien? Perfecto.
Bien. Bueno, teníamos el deseo de ir entrelazando quizás momentos de conversación, pero para no arriesgarnos tanto con la conectividad, yo les planteo algunas preguntas para que vayamos como pensando, pero las vamos a mejor abordar en conversación entre todos al final, ¿sí? Primero que los testimonios, que espero que se hayan podido escuchar, si no podemos pensar alrededor en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras amistades, si alguna de estas definiciones de violencia las hemos podido identificar en historias cercanas. Yo creo que no estamos hablando de nada que escape a la realidad cercana de cada uno y de cada una. El tema es si estamos identificando las violencias hacia el interior de nuestras iglesias. A veces puede ser en el ámbito de quienes asisten, o también podemos pensar hacia en dónde está inserta la iglesia, en el barrio, en la localidad, cómo se viven las violencias hacia las mujeres, y también la violencia hacia el interior de la organización de la iglesia, pensando que estamos hablando de diferentes tipos, donde quizás la física es la que más tenemos, con la cual más estamos sensibilizados, pero hemos visto, bueno, la simbólica, por ejemplo, también. En estos últimos tiempos se viene trabajando mucho más la concientización sobre esta violencia, sobre todo en lo que tiene que ver los medios de comunicación, las publicidades, las imágenes. ¿Se me escucha? Sí, pero me parece que vos no nos escuchás bien a nosotras. Y otra pregunta para que después sigamos charlando y pensando en estos temas es ¿en qué medida la fe o la iglesia o la doctrina, Escuchen, ahí no se me... en qué medida la fe o la doctrina puede justificar la opresión o la violencia hacia las mujeres? Bien, sí, la Nati lo que quiere hacer es presentar ahora lo que es la violencia religiosa, pero no sé si nos va a estar escuchando bien. A ver, Nati. Activa el micrófono ahora, Nati. A ver. Si no seguimos, como para no interrumpir la dinámica y que se sume al final, ¿te parece? Dale, mejor. Igual en algún momento va a interrumpir porque le va a llegar con retraso todo esto que estamos diciendo. Bueno, la violencia religiosa es un tipo de violencia también simbólica. Nos estaríamos refiriendo básicamente cuando la violencia es motivada por preceptos religiosos, por textos, por doctrinas que motivan, o algunos aspectos religiosos que motivan a la violencia. En el caso de la violencia religiosa, haríamos un hincapié más bien en quiénes, en dónde se concentra el poder y quienes ejercen ese abuso de poder. Estaríamos hablando de, hay una autoridad o líderes que son quienes legitiman que ciertas creencias o ciertas doctrinas puedan llegar a traducirse, a legitimar, a justificar prácticas que desencadenen actos de violencia. Considerando todo lo que acabamos de decir, ¿no? De que la violencia no necesariamente es lo más evidente que ya hemos conocido desde lo físico, sino también qué es lo que creemos que causa esa violencia. Desde la creencia cristiana podemos argumentarlo teológicamente de muchas formas. Y las respuestas que podemos tener sobre cómo abordar esa situación de violencia también va a estar sumamente implicado por lo que creemos. Si lo tiene que resolver el pastor, si lo tiene que resolver la mujer en el ámbito de las mujeres, si lo tiene que resolver
la municipalidad, el área de género, etc. Siguiendo con esto en mente, lo que creemos que ha sido una respuesta a pensar la violencia en el ámbito eclesial y el lugar de las mujeres en la iglesia y en el quehacer teológico, en el pensar las experiencias divinas y humanas con Dios, es que en parte surge la teología feminista que nos va a contar Mabu. Bien, lamentablemente la Biblia a lo largo de los siglos se ha utilizado para justificar todo tipo de opresión, la esclavitud, la guerra y la opresión hacia diferentes grupos por su etnia, por su credo, por su origen, por sus antepasados, por su género. Muchas de estas opresiones las fuimos superando con el tiempo y los cristianos y las cristianas hemos aprendido que la opresión no es bíblica, que la buena noticia es la que trae salvación y liberación. Sin embargo, hay resabios de estas actitudes en todos y en todas. Y por supuesto hay grupos que basan su teología en oprimir y no en el mensaje liberador de Cristo. Entre estas opresiones, que son muchísimas, variadas, a nosotras nos interesa especialmente las que sufrimos las mujeres y particularmente las que ocurren en los ámbitos religiosos. La teología feminista surge como una herramienta para encontrar en la Biblia imágenes de Dios que nos representen, para poder vernos reflejadas en la divinidad. Históricamente, las historias de mujeres y las mujeres mismas que aparecen en la Biblia han sido invisibilizadas. Tanto cuando se cuentan las historias bíblicas, en donde la mayoría de las historias aparecen la mujer sin nombre, hay muy pocas de las que conocemos su nombre. En general, aparecen en su relación con el hombre que es responsable de ellas, hermanas, hijas, esposas, suegras. Y también poco se predica y se enseña sobre ellas. Y esta es la razón por la que una de las primeras cosas que hicieron las teólogas feministas ha sido rescatar estas historias y releerlas. Porque la Biblia sigue teniendo cosas para decirnos a través de estas historias. Y porque necesitamos encontrarnos como personas y como creyentes dentro de esas historias. Que el modelo deje de ser solo masculino, como Abraham, Moisés, David, Pedro, Juan, Pablo y tantos otros. La teología feminista se ha preguntado cuántas mujeres están detrás de esas historias y no las hemos visto. ¿Qué pasaría si contamos las historias de Agar o de Sara, de Miriam o de Séfora, de Betsabé, Tamar, Priscila, Lidia y otras tantas que aparecen anónimas, de las que ni siquiera conocemos sus nombres, pero que están allí, detrás en el texto? La teología feminista surge de la experiencia de la opresión y del sufrimiento, de las heridas de las mujeres. Fue necesario que reconociéramos el carácter patriarcal de la escritura de la Biblia y de la tradición judeocristiana de la que nosotras somos parte. Y descubrir nuevamente que ante Dios no hay diferencia de dignidad y que nos es necesario reconocernos en Dios. Tenemos experiencias diferentes, pero son igualmente válidas. El feminismo es en principio un movimiento social y político, y luego también es teológico. En Argentina, por ejemplo, el movimiento feminista existe por lo menos desde 1901, en donde hay una tesis de la doctora Elvira López, que se doctoró en la UBA, y su tesis es sobre el feminismo en Argentina.
En 1918 se funda la Unión Feminista Nacional con el concurso de Alicia Moro de Justo y en 1920 se crea el Partido Feminista, dirigido por Julieta Lanteri. Sin embargo, los primeros pasos de los escritos teológicos en Argentina y en América Latina, que se podrían llamar feministas, surgen recién a finales de los años 60 o principios de los 70. Allí hay una primera parte que coincide más o menos con la década del 70, en donde se encuentran pocos trabajos, pero que se refieren más hacia la mujer que hacia el feminismo o la teología feminista. Este referirse hacia la mujer con el tiempo se fue empezando a cuestionar y a rever, y se empezó a deconstruir esa palabra. Ya no usamos más la categoría mujer de manera general. Existen diferentes maneras de ser mujer. Hay una segunda etapa en la que se empiezan a trabajar temas de injusticia de género y coincide con los años 80. Ya en los 90 comienzan los intercambios con otras ciencias y se hacen contactos internacionales, porque en otras partes del mundo las mujeres también hacían teología. Por último, en los años 2000 comienza esta etapa en la que seguimos transitando. En esta se puede notar que las mujeres tenemos mayor autonomía, nos hemos liberado de la culpa, hemos encontrado nuevas formas litúrgicas y nuevas formas de relacionarnos con Dios, ya que no nos vemos obligadas a dirigirnos a Dios solo en masculino. Se comenzó a hablar de diosa, de Espíritu Santa, de Ruaj, como es la palabra en hebreo para referirse al Espíritu Santo, de madre y de otras imágenes que convocan hacia lo femenino. Nos hemos identificado como colectivo y como comunidad con otras mujeres. Somos plenamente conscientes de la opresión del patriarcado y tenemos la necesidad de superar la imagen patriarcal de Dios. Aun cuando podemos ver algunas imágenes femeninas de Dios, necesitamos liberarnos de el Dios como guerrero, como omnipotente, el Dios hombre, y encontrar un lenguaje que nos permita identificarnos en Dios desde las diferentes experiencias humanas. Bien, por último, les quiero compartir que existen diferentes corrientes teológicas feministas. Está la teología de la liberación, una exponente de ella en nuestro país es Mercedes García Bachmann, Elsa Tames, que es mexicana. También está la teología feminista afrodescendiente o negra feminista. Allí vemos la foto de Silvia Regina de Lima Silva y la foto de Maricel Mena López. También está la teología ecofeminista. Exponentes reconocidas de esta corriente son Ivonne Guevara y Mary Judith Res. Por último, pero no menos importante, aunque hay muchos menos trabajos, está la teología feminista indígena. Yo pude encontrar aquí a María Chávez, solamente como exponente de esta teología feminista desde el cristianismo. Es difícil clasificar a las teólogas feministas a menos que ellas mismas digan con qué corriente se identifican.
hasta aquí la parte de la teología feminista, pero sí también queríamos compartirles algunas pastoras y teólogas que fueron haciendo historia en nuestro país mucho antes que nosotras. No sé si Nati ya tiene conexión. No sé, pero de todas maneras, si les parece, seguimos. Cuando Nati esté, se sumará. Dale. Luchi. Sí, dale. Menciónalo vos, Acá ya Steffi, a las estoy, no sé si se pastoras. me escucha. Sí, Nati. Sí, ¿se me escucha a tiempo ahora? Sí, estamos con las pastoras y teólogas argentinas. Hola. Seguí vos, Steffi, mejor. Bueno. Iba a llamarla a Nati a ver qué le pasaba, si la podíamos ayudar con la conexión. Luchi, ¿querés empezar con el tema de los mitos? Les comentamos. Nosotras lo que hicimos fue dividirnos las dinámicas para hacerlo más justamente dinámico, pero bueno, al no estar una de nosotras por el atraso en la tecnología, nos falló eso y nos desordenó un poco las cosas, pero ahí seguimos. Lo que... Steffi. Sí. Sí, menciono solamente que quedó ahí inconcluso a las teólogas y pastoras argentinas, que de hecho para nosotras, para muchas de nosotras, esto fue un gran descubrimiento en estos últimos años y no es menor porque realmente la invisibilización de las mujeres y de sus trabajos, sus trayectorias. Chicas, paren. ¿Ahí se me escucha? ¿Ahí se me Nati, escucha? no vamos a ir intentando porque es muy caótico, si no, te llega con mucho retraso. Y no se termina de entender la propuesta. Bueno. ¿Alguna puede escribirle por privado, por favor, a Nati para que entienda lo que está sucediendo? Sí, ahí le hablo. Bueno. Dale, gracias. Bueno, una de ellas, de las pastoras, es Beatriz Melano. Fue profesora de ICEDET, precursora de la teología feminista acá en Argentina. Otra pastora muy importante fue Alieda Verhoeven. Ella es originaria holandesa, pero fue pastora en Mendoza mucho tiempo. Tuvo un trabajo en el movimiento territorial y popular de mujeres muy interesante, que de hecho pueden ver los archivos de las revistas que hicieron con las mujeres en Mendoza en la página de ALC Noticias. Ahí están los archivos cargados en la página web. Después se los pasamos porque vale la pena revisar toda esa historia, ese recorrido. De hecho, ella participó del movimiento ecuménico por los derechos humanos y en relación a esos espacios fue parte del inicio de lo que hoy es el Encuentro Nacional de Mujeres. Después Nelly Ricci, también pastora metodista, fue un tiempo de pastora en Córdoba, la primera obispo mujer en una iglesia metodista. Jorgelina Lozada, también ordenada como pastora, siendo la primera mujer latinoamericana en recibir esta ordenación en la Iglesia de Discípulos de Cristo, en 1930, ¿no? Luchi, agrego algo. Sí. Nosotras cuando empezamos a leer y a investigar sobre teología feminista no teníamos idea que existían estas mujeres. La gran mayoría de nosotras, de hecho, nos hemos criado incluso en iglesias evangélicas y desconocíamos completamente. Entonces, capaz que ahora tenemos la listita armada y sabemos quiénes son y la Luchi la vas nombrando, pero hace 2 años atrás, al menos nosotras las mujeres que conformamos Sororidad y Fe, salvo las que tenían formación en teología, el resto no sabíamos que existía nada. Lo quería decir
porque ahora las nombramos y para nosotras es una alegría poder mencionarlas y saber que existieron y que sus escritos están vigentes, pero es algo súper innovador también. Sí, de hecho, muchas tienen estas marcas en sus biografías por ejemplo, el Satames nos contaba que tuvo que irse de Costa Rica, creo que era, a México para poder estudiar teología, porque no aceptaban mujeres en el Instituto Teológico. Muchas de ellas todavía les tocó transitar esa barrera de poder participar por ser mujeres en ámbitos que habían sido desarrollados y habitados especialmente por hombres. Y bueno, entendemos que esto el vínculo con, transitar el feminismo como movimiento y vincularnos a este movimiento tan amplio, también genera muchas tensiones hacia la mirada de la opinión pública que se genera alrededor del movimiento feminista. Y nos interesó por ahí traer algunas expresiones que las consideramos mitos, y queríamos como jugar a ser un verdadero falso, pero yo no sé si se va a poder, pero no quería dejar de mencionar. ¿Por qué? Porque creemos que si se siguen alimentando estas ideas, es un modo de generar más odio entre las personas. La agresión que se vive con el tema del movimiento feminista es muy llamativo. Entonces, abordar este tema, generar diálogos, tratar de generar encuentros con quienes habitan el movimiento, nos parece imprescindible para poder abordar ideas que a veces las tenemos más alimentadas por los medios de comunicación que por una experiencia propia de trabajar, de militar o de transitar espacios comunes con feministas y con, en este caso, feministas cristianas. Uno podría ser que las mujeres quieren desplazar a los hombres. Quizás cada uno podría ir pensando hacia su interior, ¿qué piensa sobre esto? Me parece que es una idea que se repite, se reproduce, y bueno, quizás alguno quiere comentar algo en voz alta, no sé, quien esté mediando haciendo la moderación, pero solo unas breves aclaraciones. A ver, las mujeres no les interesa desplazar a los hombres, sino hay un llamado de atención sobre, al contrario, cómo se ha desplazado a las mujeres de tantos espacios de decisión, de construcción, de participación. Y bueno, sabemos que la experiencia de las mujeres es tan válida y genuina como la de los hombres, y hay un aporte que está faltando, que es desde las vivencias de las mujeres. Acá nos compartía Mabu un aporte de una teóloga, Dorothy Sole, que dice: no se trata de desplazar la experiencia ni el conocimiento de los hombres, ni mucho menos negar la herencia que recibimos, sustituyéndola por la elaborada por las mujeres, sino que se trata de integrar a ambas en uno solo y armonioso cuerpo que va perfeccionándose a medida que va enriqueciéndose de la pluralidad de imágenes y de metáforas. Otro mito. El feminismo son mujeres que están en contra de los hombres. Yo no sé de qué recorridos viene cada uno de ustedes, pero hay un concepto que creemos que es fundamental, que es comprender, justamente el espacio que se llama legislación y reino. El sistema es cómo se estructura desde el sistema social, el orden social, cómo se estructura desde lo que llamamos patriarcado, que favorece a los hombres por sobre las mujeres.
el patriarcado no es un concepto inventado ahora. Estamos hablando de siglos donde se han sostenido el sometimiento de las mujeres frente a los hombres y cómo es el sometimiento en los mandatos, en cuanto a los ámbitos de trabajo, de desarrollo social. Todo lo que implica la construcción cultural de cómo cómo debería ser una mujer y cómo debería ser un varón, porque también hablamos de mandatos de masculinidad, no solo de mujeres. Entonces, no estamos contra los hombres, sino contra el sometimiento de las mujeres que ejercen algunos hombres. Pero no solo hombres como individuos, sino como sistema que ya está estructurado con esa premisa. Lo podemos ver en cuestiones como los derechos laborales, los derechos en el divorcio, la tenencia, el patrimonio. Ahora nos parece por ahí algunas cuestiones como fuera de tema, pero el divorcio también implicó todo un debate social, alcanzar esas leyes en relación a lo que las creencias religiosas se implicaban en las formas de legislar, en este caso la nación argentina. Las feministas quieren distorsionar la imagen de Dios. Y bueno, como acabamos de ver, en realidad no se trata de distorsionarla, sino tenemos que partir de que la imagen de Dios también ha sido construida desde la mirada del varón. Tenemos una Biblia que viene de una tradición patriarcal. La cultura judía es fuertemente patriarcal, y eso no se niega. El tema es que cada pueblo y cultura hace una lectura de ese texto donde ahí se pone en juego cuál es la mirada que hacemos sobre el texto bíblico, con qué lentes miramos el texto bíblico. La teología feminista busca generar una lectura donde la mujer pueda encontrarse en esa experiencia divina, pueda encontrarse con una imagen integral de Dios, puede encontrarse también en los relatos del texto bíblico. Estefi, ¿querés seguir? Aunque sea mencionando. Quería agregar algo. Sí, quería agregar algo, no te quería interrumpir. Todos estos mitos que venía mencionando Luchi, nosotras los tomamos no como la respuesta de lo que es el feminismo, sino como lo que nosotras entendemos por feminismo cristiano, ¿no? A veces cuando nos presentamos con otras organizaciones o nos organizamos para alguna actividad o alguna mesa de diálogo, que más adelante les contamos brevemente qué es lo que hacemos en conjunto con otras organizaciones, nos pasa que para el colectivo de mujeres feministas y organizaciones feministas, las cristianas no estamos muy bien vistas. Y dentro de las iglesias tampoco están muy bien vistas las cristianas. Entonces quedamos medias como en el limbo, ¿no? Y eso está muy, muy relacionado con esto de los mitos y de seguir reproduciendo de que el feminismo es como mala palabra o pecado o no tiene nada que ver con Dios. Y para los colectivos feministas también, ¿no? Como uno de los mitos que habíamos puesto era las feministas estamos en contra de la iglesia. Es algo que se viene reproduciendo socialmente, incluso hay colectivos feministas que seguramente estarán en contra de la iglesia porque lo vemos en cada año con el Encuentro Nacional de Mujeres, que siempre la iglesia católica resulta vandalizada, pero entendemos que no son las generalidades y nosotras intentamos construir un feminismo desde el amor al prójimo y a la prójima también, ¿no? Nada, quería agregar eso y me parece que en esta misma línea Rubén escribió un comentario, si les parece se los leo. Él puso:
para que no vaya la idea, la escribo, la Iglesia no fue de la mano de la evolución de la función de la mujer en la sociedad. Tampoco la sociedad común lo hizo. Si bien se habla mucho del nuevo rol, no se capacita a las familias para prepararse al cambio. Y la pastoral de las distintas iglesias no les interesa esta capacitación. Se inclinan en otras urgencias. Se predica mucho que la base de la iglesia es la familia, pero no las preparan para los cambios en la sociedad con la excusa de que Dios no cambia. Esto pasa un montón y se reproduce a lo largo de todo el continente, me animo a decir, porque ahora en Sororidad y Fe hay mujeres de diferentes países que cuesta mucho romper esta barrera de los mitos y que se empiece a hablar del rol de la mujer y del feminismo para dentro de las iglesias. Me parece que dijiste todos los mitos, ¿no, Luchi? Hay uno que vale la pena mencionarlo. De que hay que hablar de igualdad, no de feminismo. Es como la gran frase de que hay que hablar de nadie menos, no ni una menos. Hay un punto de partida que no se puede ignorar, de que el feminismo viene a visibilizar la injusticia que ya está dada en la estructura. Entonces no se está queriendo valorizar a la mujer porque sí, de la nada. Hay una situación, una estructura que ya es injusta y precisa que sea señalada. Por todo lo que, todo lo que estuvimos mencionando, tenemos naturalizadas muchas formas que estructuran nuestros modos de andar en la vida cotidiana, y que me parece que hoy se están poniendo en tensión muchos de ellos, y tal cual como dice Rubén, por ahí necesitamos más espacios para dialogar esas tensiones que se nos van generando en los sentidos comunes que traemos sobre cómo ser mujer, cómo ser varón, cómo ser familia, cómo ser iglesia, cómo ser una familia cristiana. Que Dios sea el mismo ayer y hoy, no quita que nosotros cambiemos década y siglo tras siglo, pensando la vida que nos toca llevar en el día a día y en la situación cultural e histórica que nos toca vivir. Entonces sí, queremos igualdad, pero lamentablemente el punto de partida es una desigualdad donde el hombre históricamente ha tenido mayores privilegios respecto a las mujeres. Entonces no queremos más privilegios que los hombres, pero hay que señalar esos privilegios para poder buscar una igualdad. Y esto se reproduce tanto en la sociedad como en las iglesias, ¿no? O sea, socialmente las mujeres que trabajamos tenemos menores ingresos que los hombres, y dentro de las iglesias, si lo llevamos a algo más o menos parecido, un ejemplo que se me ocurre es que las mujeres ocupamos cargos inferiores a los hombres en la gran mayoría de las denominaciones religiosas. No sé si quieren, porque estamos en hora, nos habían dicho que era más o menos una hora, no sé si quieren que abramos el debate, preguntas, planteos, o si no, nosotras podemos seguir hablando un rato largo, como a ustedes les parece. Estefi, para mí hacer una presentación así mucho más breve de Sororidad como proyecto hoy, para que sepan, digamos, por lo menos dónde estamos paradas hoy en relación a la teología feminista, al movimiento feminista, cómo nos integramos en esos bordes, y ahí charlamos. Bárbaro, Luchi, perdón, Estefi. Hola. Yo no soy el moderador, pero Pam está con mala conexión, me decía. Así que ustedes están bárbaros con el tiempo, así que tranquilas, terminen todo lo que tienen y después abrimos el debate. Como ustedes quieran, manéjenlo, pero estamos muy bien de tiempo. 5 minutos más, entonces les cuento rápidamente cómo empezó Sororidad y Fe, intento no olvidarme de nada. Tenemos una disyuntiva, hay una pelea entre Córdoba y Buenos Aires, nos peleamos el inicio de la organización.
Cuestión que hay un grupo en Córdoba que ya se venía juntando con la idea de replantear, de buscar teología feminista, de aprender de manera horizontal entre mujeres sobre estos temas. Y en Buenos Aires, casi paralelamente, el 8M del 2018 fue, sí, de 2018, luego de marchar juntas bajo la identidad de mujeres cristianas, nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de contar con un espacio donde poder ahondar en teología feminista. Es así como surge la idea de sororidad y fe. Al no tener conocimientos previos en teología feminista, nos pareció que la modalidad de grupo de lectura era la adecuada para poder transitar este camino. Bueno, las chicas de Córdoba y las chicas de Buenos Aires nos conocemos a través de Fronteras, muchos de ustedes saben lo que es. ¿Querés contar un chiquitito, Luchi, de Fronteras? Un renglón. Es muy mínimo, es una red de personas, bueno, que han transitado la fe cristiana, algunos siguen habitando y resignificando esa fe, otros no tanto, pero o quieren acompañarse en el revisar sus biografías cristianas, y algunos desde las iglesias, otros desde espacios alternativos, pero nada, viene siendo como una red donde acompañamos esos procesos de repensar la fe, sobre todo en las preguntas que se nos generan, en transformar la sociedad o el espacio donde nos toca vivir como respuesta a lo que creemos. Y bueno, nos vamos enredando, vamos tratando de armar algunos proyectos conjuntos, y uno que surgió fue de acompañarnos como mujeres. Uh-huh. Bueno, la manera en la que nos organizamos en un principio fue con grupos de lectura que tenían una periodicidad de manera mensual. Empezamos con 2 en Buenos Aires y con 1 en Córdoba. Ahora con el tema de la pandemia esto se desdibujó, nos tuvimos que ayornar. Recién hablaba con Eliezer por privado y decíamos lo bueno y lo malo de la virtualidad. Lo bueno en Sororidad y Fe es que se sumaron muchas más mujeres de diferentes lugares de la República Argentina y de Latinoamérica. Sabemos que las mujeres mayormente somos las que estamos al cuidado de la familia, de los niños, niñas y de las personas mayores. Entonces el hecho de no viajar para tener que juntarnos y de con solamente un celular conectarnos hizo que la participación fuera de manera mucho más activa. De hecho, tenemos reuniones incluso semanales, algunos grupos. Por un lado, vamos aprendiendo en conexión con otras organizaciones, como por ejemplo la UFEM, que son las abogadas feministas. También estamos en contacto directo con las chicas de Católicas por el Derecho a Decidir, y algunas de ellas también forman parte de Sororidad y Fe. Lo que nos interesa tenemos como 2 objetivos. Uno es al exterior de Sororidad y Fe, que son estas relaciones con otras instituciones, proyectos que enseguida los cuento, y después tenemos otra parte que es para el interior de Sororidad y Fe, que tiene que ver con el acompañamiento de las mujeres en este proceso de repensar su relación y su fe, ¿no? Entonces, entendemos que somos seres humanas, que nos pasan un montón de cosas, intentamos acompañarnos. No todas somos amigas, pero sí somos buenas compañeras de camino. Intentamos ser sororas con la otra, valga la redundancia, y si bien es una experiencia nueva y distinta. Digo distinta porque si bien muchas de nosotras hemos participado de las escuelitas dominicales de nuestras iglesias, de las reuniones de jóvenes, de mujeres y diferentes momentos de la vida eclesial, acá somos mujeres y no importa si somos la hija del pastor, la hermana de alabanza o si no vamos a la iglesia. Somos mujeres de fe, nos respetamos un montón eso y nos acompañamos cuando hay conflictos y cuando hay situaciones que necesitan acompañamiento. Contamos con un equipo de profesionales diversos dentro de Sororidad y Fe, y si no acudimos a otras organizaciones, y eso me parece lo más rico, ¿no? De poder acompañarnos. Todo esto que yo les voy contando se fue dando medio sobre la marcha. Algunas cosas pudimos organizarlas mejor como colectivo,
las tenemos diagramadas, protocolizadas, y otras seguimos avanzando en eso, pero es una búsqueda constante. Intentamos que siempre nuestra guía sea el amor para con la otra, el no juzgarnos, el acompañarnos y el aprender juntas de teología feminista. Estefi, Sí. sumo una cosita más que me parece importante decirlo, que muchas llegan desde el dolor, desde el dolor vivido con sus congregaciones, con sus espacios, sus entornos de amistades. Bueno, sabemos que el debate por la legalización del aborto generó mucha tensión al interior de las iglesias y viene siendo hasta el día de hoy un desafío encontrarnos en el diálogo sobre esas diferencias. Y digo esto, o sea, por un lado sigue siendo un desafío trabajar los puntos de vista distintos, en qué medida las iglesias dejan de ser un espacio que puedan habitar mujeres que piensan de otra manera. Y por otro lado, bueno, también todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI, o sea, mujeres lesbianas, mujeres trans, ¿qué espacios tienen para habitar desde la fe? Podemos pensar distinto, pero ¿qué espacios están teniendo estas mujeres para continuar fortaleciendo su fe, sus espacios litúrgicos, el espacio de comunidad? Bueno, entonces, esto para mencionar que el espacio de sororidad y fe también tomó como mucho cuerpo rápidamente, por así decir, por el gran dolor y la búsqueda y la necesidad que había de muchas mujeres de poder encontrarse, sanar, hacer un poco de catarsis sobre lo vivido y de poder reconciliar este camino de fe y bueno, de estudio también sobre la teología, que esas creencias que pueden, por un lado, liberarnos o hacernos sentir más culpables y oprimidas. Agrego Bueno. que casi siempre en la primera reunión de cualquier grupo, ya somos una cantidad importante de grupos, la primera reunión siempre es de catarsis. Incluso hay algunas mujeres que esa reunión después la tienen que seguir por privado con alguna de nosotras. Intentamos siempre como que haya referencia de alguna de nosotras. Y cuesta mucho cuando, como les decía, el lema es no juzgar, nosotros no nos ponemos a juzgar a la otra, y pasa mucho de mujeres lesbianas, trans, mujeres disidentes, que llegan muy lastimadas después de haber tenido experiencias dolorosas en sus iglesias. Hago un intento más de sumarla a Nati, antes de cerrar. Nati, ¿estás ahí? Estoy acá, no sé si ahí se me escucha. Bravo, Nati, te dejo la palabra. Ya dijimos todo, básicamente. Si querés agregar algo, no sé si pudiste escuchar. No, algo que las estuve escuchando, las pude escuchar. Algo por ahí que quería agregar es, había unas imágenes que había puesto recién Eliezer y que tienen que ver con actividades que estuvimos haciendo durante este año y medio. Nosotras arrancamos en el 2019, el año pasado en el 8M. Y lo que nos pasó es que surgió un poco como con una iniciativa de decir, no tengo la más pálida idea de lo que es la teología feminista, ¿qué hacemos? Y bueno, hagamos grupos de lectura, ¿no? Porque no era que ninguna de nosotras podíamos capacitar a la otra o formar. Entonces surgió mucho de nuestras necesidades sentidas. Y a partir de agruparnos y de arrancar con 2 grupos acá en Buenos Aires y 2 en Córdoba, y hoy ya son 16 grupos con mujeres latinoamericanas, empezaron a darse otras cosas que por ahí no teníamos programadas. Y ahí se ve un poco de cosas que se fueron dando. Por un lado, tuvimos la celebración ecuménica feminista en febrero de este año. Programamos para este año, que una al final no la pudimos hacer porque fue justo la pandemia que arrancó, los quintos sábados del mes, durante el año, tenemos esta celebración. Tuvimos el fin de semana pasado
la segunda celebración y estuvimos participando alrededor de 75 mujeres. Surgió también por la necesidad de una de las chicas que dijo, me gustaría como tener una misa, una celebración, un culto feminista, cantar las canciones en femenino, leer los versículos en femenino. Así que bueno, esa es una de las actividades que tenemos. Otras que también están ahí, abajo a la izquierda, es la campaña que hicimos junto a Tepali y Católicas por Derecho a Decidir, el último 8M, que se llama... La campaña que hicimos con las redes, que decía 8M, las mujeres cristianas también marchamos. Bueno, ahí justo la que pusimos, hicimos varios de esas placas. Ahí dice, si en tu iglesia te dicen tenés que perdonar a tu abusador y no denunciar, no es cristianismo, es abuso religioso. Otra, bueno, la foto al lado, somos nosotras marchando, hicimos nuestra primer bandera de cristianas marchando y marchamos como mujeres de fe. También está ahí abajo la de sororidad y fe, que hicimos más chiquita, y fue muy lindo ver cómo mujeres se fueron acercando, por ahí que iban solas, o no solas, sino con por ahí compañeras de la facultad, que era un poco lo que nos pasaba a nosotras. Yo marchaba a los 8M, pero no con mi identidad cristiana. Entonces hicimos una bandera bien grandota y se fueron sumando otras mujeres. Bueno, lo mismo, la foto de arriba fue una campaña también que hicimos, no en ni una menos, sino en otra fecha también en contra de la violencia de la mujer. Y después a la derecha está la foto con Elsa Tames. Elsa Tames es lo primero que empezamos a leer, es como la teóloga latinoamericana feminista tal vez más reconocida, y tuvimos la posibilidad, hacía 10 años que ya no venía a la Argentina, vino a la Argentina, justo terminamos de leer el libro de ella y tuvimos la oportunidad de tener una charla con ella. Ella expuso y después se habló, siempre tratamos de que la palabra circule, entonces después hicimos preguntas y dialogamos. Tenemos programadas ahora para lo que resta del año 3 charlas más con otras teólogas como Ivonne Guevara, latinoamericanas, Nancy Bedford y con Nancy Cardoso, que también otras grosas de la teología feminista. Y arriba es una campaña que hicimos en las redes el 24 de marzo, reconociendo a las hermanas católicas y evangélicas que fueron desaparecidas en la última dictadura. Y algo para rescatar ahí, cuando las chicas estaban mencionando sobre mujeres que fueron un poco punta de lanza acá en Argentina, desde la identidad evangélica, tenemos varias desaparecidas cristianas evangélicas, y también tenemos hay varias abuelas de Plaza de Mayo, pero hay una muy querida que se llama Isidora, que fue una activista de derechos humanos. El hijo de ella, Marcelo, desapareció en la última dictadura, fue detenido, desaparecido, y ella fue tal la militancia que tuvo en derechos humanos, que hay una plaza en el barrio de Liniers con el nombre de ella. Hay un mural que es reconocido como, ahora no me sale el nombre específico que tiene, en derechos humanos, memoria, bueno, hay un nombre específico que le da a la legislatura porteña. Así que bueno, mujeres como memorables, o la primer pastora que fue de la Iglesia Discípulos de Cristo, Jorgelina Lozada, que en el año 1930 fue la primer pastora en América Latina. Bueno, un montón de mujeres para recordar que fueron punta de lanza. Bueno, creo que eso solo tengo para agregar a lo que las chicas vinieron diciendo. En la conversación hay una pregunta de Liliana que dice, ¿solo hablan de experiencias en las iglesias o presentan testimonios que ocurrieron allí? Un poco las dos cosas, pero no es lo único que hacemos. O sea, el objetivo siempre es la lectura de teología feminista, y cada uno de los grupos lo maneja según su decisión. Si bien hay un grupo de organización, eso no lo dijimos, Nati. ¿Querés contarlo, que nos organizamos con grupos de WhatsApp? Sí, lo que surgió es que, bueno, si bien apuntamos a que sea lo más horizontal posible, empezaron a surgir tantas cosas y los grupos empezaron a crecer
de tal manera que tuvimos que armar un grupito de organización. Nosotras nos juntamos, aprovechando la virtualidad, nos juntamos una vez por semana, 2 horas mínimo, a ver cómo van los grupos y a cranear cosas juntas, ¿no? Por ejemplo, esta reunión arrancó todo en el grupo de organización. Y en el grupo de organización participan las que quieran. De un grupo, por ejemplo, no sé, del grupo de Belgrano puede participar una, puede no participar ninguna o pueden participar 5. Como que queda en el deseo que tenga cada una de sumarse. Lo único que pedimos es que haya un compromiso, es decir, bueno, los jueves los tengo comprometido para esto y hay que hacer algunos laburos y lo hacemos. Así es como tratamos de organizarnos. Nosotras lo que hacemos es un orden del día. Ese orden del día y las cosas que estuvimos charlando se comparten con el resto de las mujeres y está siempre a disposición. Lo mismo que estuvimos laburando en el manifiesto, estuvimos laburando en los acuerdos, eso siempre se lleva a los grupos, se pone en un drive donde todas podemos después charlarlo y podemos sugerir. Esa es la manera que encontramos de poder hacer el espacio lo más horizontal posible. Y otra cosa por ahí que está buena para contarles es que surgió hace 2 semanas la posibilidad de armar un proyecto para poder presentar al Ministerio de Mujer y Diversidad, que tiene que ver con una escuela de formación, una escuela popular de formación en género. Entonces nosotras nos unimos con el MED, con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, porque nosotras no tenemos razón social, ¿no? Nada, somos un colectivo de mujeres, y armamos un bosquejo, un proyecto, lo presentó Cava, y porque tenía que ser territorial, y lo presentaron las mujeres de Entre Ríos. En Entre Ríos hay 3 grupos, en Gualeguaychú, en Urdinarraín y en Concepción del Uruguay, que ellas lo presentaron con una iglesia que tenía personería jurídica y que venía haciendo algunos laburos que eran compatibles, digamos, con lo que se pedía. Así que bueno, estamos esperando. Nuestra idea con eso es que eso es algo que no existe, no existe una escuela de formación en género con perspectiva cristiana. La idea que nosotras tenemos junto al MED es que poder formar mujeres que después vayan a sus iglesias y puedan formar en género. Es una escuela para formadoras en género. Así que bueno, de hecho, la idea es seguir laburándolo y si no se llega a dar, poder armarlo de todas maneras, aunque digamos, sin el apoyo del Estado, ¿no? Pero bueno, la idea que tenemos es de todo eso, poder armar protocolos de actuación en violencia de género en las iglesias, que cada iglesia pueda armar su propio protocolo, que las mujeres de ahí lo puedan armar. Bueno, eso. Respondiendo a lo que preguntan que el abuso es abuso, sí, el abuso es abuso. Me lo que preguntan en el mensaje de esta reunión. Nosotras tenemos protocolos armados para algunas situaciones y para otros acudimos a profesionales que estén capacitadas en el tema. Lo cuento como experiencia ejemplificadora, en uno de los grupos nos pasó tener que acompañar a una que se retire de su hogar, hacer la denuncia, brindarle una casa de refugio, acompañarla en todo el proceso de revinculación con su familia, y no se lo hace desde Sororidad y Fe, sino que se busca organizaciones que tengan experiencia y la seriedad suficiente en los temas, ¿no? Nosotras lo que hacemos, si se quiere, es el acompañamiento como cristianas. Bien, digo una cosita nada más, Steffi, y chicas, y bueno, todos los que están presentes, porque Vane, que iba a estar coordinando, no sé si está por ahí, moderando. Así que, no, simplemente decir que quienes quieran participar con preguntas, si la quieren, la pueden dejar en el chat para que las dialoguemos, o bien pueden levantar la manito que tienen abajo a la izquierda y habilitamos el micrófono para que puedan hacer las preguntas
o las intervenciones en forma oral. Así que bueno, ese espacio también está abierto cuando las chicas lo dispongan. Maggie, creo que tiene la mano levantada. Hola, sí, estoy en el celular, ¿se escucha? Perfecto. Hablo yo porque se generó silencio, entonces eh, empiezo haciendo algunos comentarios. Me pareció súper interesante, chicas, todo lo que comentaron. Como mujer y conocida o amiga de algunas de ustedes, la verdad que me da mucho orgullo que hayan podido construir en tan poco tiempo tantos lazos de amistad y de construcción de algo distinto. Y me parece que es algo muy necesario para nuestras iglesias. Muchas mujeres transitamos solas un montón de preguntas que teníamos y que seguimos teniendo. Entonces, saber que contamos con un grupo de mujeres como ustedes me parece que es una bendición. O sea, ustedes son una buena noticia. Pero bueno, también entiendo, como me pasó incluso en los tiempos de Jesús, que Jesús era una buena noticia, pero había muchas cosas establecidas en las iglesias, de cierta manera, que él mismo vino a cuestionar. Solo su presencia tan distinta generaba miedo y rechazo. Entonces, me imagino que se estarán topando con algunos miedos y rechazos. Yo las escuchaba hablar y si bien la mayoría de las cosas que dicen me generan mucha simpatía y me siento identificada, también entiendo y no sé cómo será como varón escucharlas hablar o escuchar estas ideas. Debe generar bastante miedo. Eh, bueno, hay acá algunos varones y otros no, que por ahí no se sumaron esta vez. Porque también está esta idea de que el feminismo es cosa de mujeres. No tengo o sea, tengo varias preguntas, pero voy a dejarlas que las pongan otras personas. Yo quería hacer algunas observaciones que me iban surgiendo mientras hablaba. Esto, en primer lugar, admiración y orgullo por ustedes, por esto que están generando, que yo siento que viene de Dios directamente, a refrescar a la iglesia, a consolar a muchas mujeres, como ustedes mismas contaban, que llegan muy dolidas por situaciones en sus iglesias, también a renovar, a sacudir algunas de las estructuras viejas, porque es Dios mismo el que nos está diciendo que como iglesia necesitamos escuchar a la sociedad y acompañarla. Podremos no estar de acuerdo con todas las banderas del feminismo. Yo como mujer me considero feminista, pero a la vez no estoy a favor, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Y me parece que la aparición de ustedes como hermanas que se permitieron pensar y agruparse para hacer algunas reflexiones es en sí mismo una buena noticia, es una expresión más del amor de Dios, es una expresión de la multiforme gracia de Dios, porque por ahí no tengan razón en todo o no tengan una respuesta para todo, pero tienen razón y una respuesta para un montón de inquietudes de un montón de mujeres en la iglesia, que eso es claramente viene de Dios y una expresión de su amor. Me reía del delay que tenía Natalia con la conexión, pero a la vez pensaba qué gráfico que es, que a veces como iglesia tenemos ese mismo delay. La sociedad habla de algo y las iglesias tardamos 2 décadas en opinar o en aceptar o en entender de qué está hablando la sociedad. Y no podemos bendecir y transformar una realidad que desconocemos como iglesia. Entonces me parece excelente haber tenido una imagen tan clara de lo importante de estar a tiempo, atentos y conectados y dialogando con la sociedad para ser pertinentes.
porque hubo que sacarla a Nati varias veces de la conversación porque molestaba su delay, no la podíamos seguir, ni ella nos podía seguir a nosotras, y nosotros, en algún punto, si la iglesia no se ayorna, no entiende, no escucha y no se conecta, se pierde, y se pierde todo lo valioso que tiene para decir la propia iglesia dentro de la sociedad. Eso me quedó como reflexión de su delay, que me parece muy gráfico. Y lo último que quería decir respecto del feminismo es que, miren, yo fui al colegio del Carlos Pellegrini, que es el colegio al que fue Ofelia Fernández, esta chica que es legisladora tan joven. Y la verdad es que yo crecí en una iglesia evangélica que amo, no voy más a esa iglesia, pero la amo. Y yo tenía 14 años y en el colegio hablaban de aborto, y yo literalmente no sabía lo que era esa palabra. Y está bien que es un colegio muy especial, pero quiero decir, crecí en un colegio donde algunos temas se hablaban y en la iglesia no se hablaban para nada, y crecí muy dolida por esa brecha enorme que había entre lo que hablaba en la escuela y lo que podía o no podía hablar en la iglesia. Me costó un montón hacer esas uniones, por eso también creo que es una bendición que ustedes existan. Pero bueno, lo último que quería decir es respecto al feminismo, una cosa que me sumé un poquito tarde, no sé si lo señalaron, pero que para mí es muy ejemplar como movimiento social y que la iglesia misma necesita aprender, es que el feminismo y las mujeres sufrimos la violencia de los hombres, pero se están haciendo enormes transformaciones sin aplicar esa misma violencia en contra de los hombres. Es decir, las revoluciones a lo largo de la historia requirieron muchísima violencia. De hecho, parte de las teorías sociales de la lucha de clases y de un montón de otras revoluciones tiene que ver con pelear y violentar. Sin embargo, el feminismo está logrando el avance de muchísimos derechos sin disparar una bala. Las mujeres sufrimos violencia por parte de los hombres de forma cotidiana, me reextendí, perdón. Y sin embargo, las mujeres estamos haciendo transformaciones sin devolver con la misma violencia. Y en eso también hay algo cristiano. Porque Jesús nos enseñó a no ser violentos, a poner la otra mejilla. La transformación de Jesús y la revolución a la que nosotros aspiramos como cristianas y cristianos no tiene que ver con la violencia. Y en eso, lamentablemente, hasta la propia iglesia tenemos que aprender del feminismo, que a veces encarnamos en nuestro discurso, o hasta las cruzadas, ni que hablar de la historia de la iglesia, se llevó adelante el mensaje con una forma violenta. Y bueno, me parece que los avances de los derechos y la ampliación de un montón de conquistas que tenemos las mujeres ahora se hizo sin violencia y bueno, también me parece algo muy, muy destacable del movimiento feminista. Gracias por compartir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por tema del tiempo le pedimos que sean concretos y puntuales, así podemos hablar todos los que quieran. Bueno, buenas noches. Yo soy Ceci. Estoy participando en Sororidad y Fe, que es zona norte, pero bueno, ahora no en pandemia un poco las zonas se desdibujan. Justo convenientemente esta semana, como para ilustrar un poco esto de qué es Sororidad y Fe en concreto, me tocó charlar con mi pastora en torno a cuáles eran mis inquietudes de horizontalidad y de charla, y su respuesta fue que los grupos de discipulado y los grupos de charla pertenecían para aquellos que estaban totalmente involucrados dentro de lo ministerial y dentro de lo estrictamente institucional. Esto es decir siempre amén a todas las bajadas de línea, asentir muy frecuentemente a las consignas que se bajan de la pastoral, cosa que hace mucho ya resisto. Pero bueno, Sororidad un poco acompañó este proceso de no entender dónde se para uno después de que alguien que es mujer dentro de la iglesia responde
de este modo, no te podemos acompañar, no podemos acompañar tus inquietudes, no hay espacios de charla de este tipo que vos querés. Y una de las cosas que me decía es, una olla popular la pone cualquiera, la pone un curandero, ¿no? Referida a cómo nos vemos insertos en la sociedad, ¿no? Cómo las actividades comunitarias se ven a veces como relacionadas con política y no se puede la iglesia aún autopercibir socialmente en un tejido horizontal, ¿no? Pero bueno, sin hacer mucho más comentario, agradecer y poder como ilustrar un poco con este ejemplo lo que sucede intrainstitucionalmente y cómo sororidad funciona como un espacio de poder reflexionar y entender estos cambios, que uno a veces los cuenta como si fueran, ¿no?, eventos, pero dentro de la estructura mental de una mujer psíquica y emocional, pegar estas transiciones no son procesos fáciles, y que existan espacios así está bueno y bueno, funcionan como una especie de refugio. Así que gracias. Hay alguien que tiene la mano levantada, no llego a ver quién es. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Oh, perfecto, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Ariel Matos. Bueno, quería primeramente agradecer a Raquel Rivero que me invitó a esta reunión. Y bueno, yo soy de Mar del Plata. Raquel es una amiga, una hermana que me invitó a esta reunión, así que les agradezco. Y bueno, y acá quería comentar un poquito lo que también estamos proyectando, que es social, para empezar a trabajar en esta línea que ustedes vienen haciendo también. Y bueno, ir proponiendo y sumando en este aprendizaje. Así que les agradezco esta invitación y poder ser parte de este colectivo. Yo también pertenezco a una agrupación política, que acá en Mar del Plata es la Ramón Carrillo, y bueno, estamos tratando de poner y romper paradigmas con la fe social, y acá en Mar del Plata hay mucha estructura eclesiástica, hay muchos pastores de mucho renombre, bueno, que ya sabemos lo que vienen manejando. Y bueno, es un desafío en este tiempo. Gracias a Dios he conocido la gracia de Dios y la multiforme gracia, como decía, y bueno, poder aprender y también poder enseñar todos los que hemos recibido en este tiempo y ponerme a disposición y poder trabajar conjuntamente con ustedes. Así que le doy. Sabemos que acá en Mar del Plata es puro, la parte religiosa, pero bueno, es un desafío que me ha puesto Dios en mi corazón en este tiempo, de hace mucho tiempo, para empezar a trabajar con la diversidad y género en la fe social. Así que gracias. Gracias, Ariel. Gracias, Raquel, también, que ahí la vemos, que extendió la invitación. Así que bueno, a veces la virtualidad nos trae estos problemas de conectividad o de no poder escucharnos bien y tenemos que tener paciencia, pero también nos trae estas ventajas, como decía Steffi, de poder contactarnos con hermanas, con hermanos de distintos lugares, como en este caso. Así que gracias, Ariel. Dejo el espacio para quien quiera hacer preguntas o intervenir.
Yo algo que pensaba, ya que no ningún hombre hizo una intervención con respecto al feminismo, es que nosotras entendemos que el patriarcado es primeramente duro con las mujeres, sin lugar a dudas, pero también que el hombre queda engrampado en un deber ser de macho, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, de proveedor, de no poder conectar con su sensibilidad, en un rol que también no es beneficioso para él. Y tal vez el desafío para las iglesias, el feminismo ya se empieza a meter en la iglesia. También laburar o pensar, repensarse en qué ser hombre, en las nuevas masculinidades, que también, bueno, es todo un desafío para los hombres. Y bueno, a mí particularmente, o sea, nosotras no, como bueno, ya no estuve en la parte de los mitos, pero sé que seguramente se mencionó, el tema de que no odiamos a los hombres. Yo particularmente era reticente con el feminismo y a mí al feminismo me acercó un hombre que estaba mucho más deconstruido que yo y que me dio para leer material. Eso, más la facultad, más juntarme con otras amigas, me abrió un poco la cabeza. Pero que bueno, que la idea es que sea algo igualitario, ¿no? Que no es odio hacia el hombre, ¿no? Y un desafío laburar esto, las nuevas masculinidades. Luchi, te veo con la mano levantada. Sí. Sí. No, quería avisar que ahí en el chat copié las preguntas que habíamos pensado que en parte para conversar, porque, bueno, yo entiendo que este es un espacio que lo abre una iglesia y me parece súper interesante eso, muy valioso. Ni hablar de valioso de que estén invitando gente extraña. Yo le decía a Eliezer, es como, me siento como que es como muy invasivo, digo, un espacio donde por ahí uno se lo comparte con gente que conoces la historia, sabes qué hay detrás de cada comentario. Y bueno, esto de abrir a que venga gente desconocida también es como un gran desafío. Así que, bueno, por un lado como re agradecida de que tengan este espacio, que lo dispongan de esta manera, pero a mí me gustaría saber un poco más. Yo lo conozco a Eliezer, nomás, de esta iglesia, pero ¿cómo vienen haciendo, qué lecturas vienen haciendo ustedes sobre esta realidad que nos atraviesa? No hace falta que estemos de acuerdo. Me gustaría escucharles con toda la sinceridad, porque también a nosotras como colectivo nos ayuda muchísimo saber cuáles son las preguntas, las vivencias que se están haciendo desde las congregaciones, que además cada iglesia es un mundo. Así que bueno, una de las preguntas ahí era esa, si identificaban alguna situación de violencia en sus iglesias, qué abordajes han acordado, o si no es algo que se hayan sentado a pensar cómo trabajarlo. ¿Qué pensamos como cristianas y cristianos que causa la violencia? ¿Cómo resolvemos esa respuesta? ¿Es el diablo? ¿Es el pecado? ¿Es la naturaleza pecaminosa? ¿Y cómo sigue eso? ¿Cómo se relaciona nuestra lectura, interpretación de la divinidad y del quehacer como cristianas y cristianos en el día a día, en nuestras localidades? Bueno, eso, me gustaría escucharles. Bueno, a ver si alguien se anima de históricos de Legislación y Reino, de la escuela. Buenas tardes, buenas noches. Ahí está Juan, me parece, ¿Cómo va, ¿no? Eliezer? ¿Cómo le va? Ahí está Juan. Sí. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecerles por esta posibilidad de poder compartir este tiempo con ustedes, de escucharlas, de escuchar sus relatos, sus experiencias.
Una de las preguntas que vos hacías, o decías, digamos, en esto de justamente involucrar gente que no forma parte de este grupo que por ahí cotidianamente o mensualmente nos convocamos para justamente debatir y tratar de pensar y repensar la política desde distintas ópticas, y por eso justamente tiene que ver que pudimos invitarlas, convocarlas, porque esa es la idea, ¿no? Si hay algo que la escuela tiene es la pluralidad de opiniones, de voces, de pensamientos, y esa es la idea, ¿no? A muchos de nosotros, digamos, distintos de las temáticas que fueron compartidas, nos hacen replantear, repensar, rever nuestras convicciones, nuestros pensamientos. Esto obviamente no queda acá para, creo que la mayoría de las personas que hemos formado parte de esta charla, de esta convocatoria, porque muchas de los temas que fueron planteados, para después seguir examinándolos en privado, seguir charlándolos. Bueno, nosotros estamos con Vane, y bueno, tenemos el sano ejercicio de seguir debatiendo y seguir charlando durante varios días los temas que por ahí charlamos acá en la escuela. Así que, bueno, más que agradecidos. En mi caso particular, nosotros también como matrimonio formamos parte de una agrupación que se llama Latiendo Vida, que se dedica al acompañamiento de las mujeres que están en situación de embarazo y en situación de vulnerabilidad, y el acompañamiento a su familia en sí, y nosotros tratamos de trabajar con lo que es más que todo la primera infancia, y nos ha tocado atravesar situaciones de violencia familiar, en las cuales, bueno, la expareja o el ex esposo de una de estas mujeres estaba hostigando no solamente a ella, sino a su hogar, y en ese caso nosotros pudimos intervenir porque previamente hubo una capacitación, hubo profesionales que nos asesoran, nos acompañan, y pudimos intervenir de la manera que nosotros consideramos correcta, haciendo la denuncia y tratando, bueno, de acompañar a esta mujer, ¿no? Pero es algo que nos interpela y nos convoca de manera cotidiana, porque las situaciones de violencia se dan en todo momento, se dan en todos los ámbitos. Y bueno, creo que como iglesia en general, digamos, no hablo de una congregación espírita, debemos prepararnos para estas situaciones, para estos temas, no solamente para, digamos, intervenir, sino hacerlo también de manera correcta, ¿no? Lo que yo sí puedo llegar a compartir desde mi opinión es que la violencia intrafamiliar nos afecta a todos y nos afecta desde todos los géneros. Es cierto que, digamos, gracias a un montón de colectivos y de movimientos se ha visibilizado mucho la violencia de género desde el hombre hacia la mujer, pero también es necesario, digamos, que se pueda aplicar desde el otro lugar. Hoy nosotros somos de una localidad cercana a donde estamos viviendo ahora, que es Arias, y nos despertamos con la noticia de que la esposa degolló a su esposo y se terminó suicidando por una cuestión, una situación de infidelidad. Entonces, qué importante también es poner el foco y el ojo en los dos géneros, no solamente, digamos, en el femenino, que entendemos que es una problemática que está muy instalada y que es tremenda, pero digo que no se quite, digamos, no se ponga el ojo solamente sobre eso, sino sobre todas las violencias. Y bueno, eso es lo que puedo compartir yo, más que todo, desde mi opinión personal. Y bueno, nuevamente renuevo el agradecimiento para todas ustedes. Bien, no sé si tenemos a alguien más que quiera aportar, preguntar. Al amigo Ale Rossi lo veo muy concentrado ahí. Y muy atento a toda la charla, muy bien. No sé si quiere participar o decir algo. Digo porque lo vi a usted justo ahí en la foto.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? A ver, trataba de a ver si podía aportar algo. La verdad que lo que pude observar, bueno, felicitar al grupo de mujeres que está trabajando. Creo que están encaminadas en cuanto a abordar un tema que la Iglesia durante mucho tiempo de alguna forma no abordó, negó y no le dio importancia, que fue la violencia de género, la violencia intrafamiliar, por las cuestiones que seguramente ustedes conocen, que se han interiorizado, por qué dentro de las iglesias se prefería tapar los problemas y esperar que venga alguna solución espiritual, cuando en realidad había que abordar, ir al hueso de la cuestión. Yo creo que se han transformado ustedes y las felicito porque han abordado el tema que se descuidó por mucho tiempo. La violencia de género, violencia en las iglesias, el abuso de autoridad. Y como contención, siendo mujeres de fe, veo que van a estar muy equipadas para abordar este tema, asesorarse. La verdad que me hace un poco de ruido, y soy sincero, el tema de hablar de feminismo en la iglesia. A mí, por lo menos, me hace muchísimo ruido. Yo creo, y esto es una opinión netamente personal, la única corriente que tiene que afectar dentro de la iglesia es la corriente del Espíritu Santo. No sé, el feminismo, teología feminista tampoco es, para mí es totalmente nuevo. Tendría que investigar, no puedo hacer un juicio, no puedo opinar acerca de teología feminista. También me hace ruido, pero por el desconocimiento. Yo creo que nuestra comunidad sí abordó el tema fuertemente. Nuestra comunidad tiene, por ejemplo, mujeres que se han capacitado, se han asesorado. Se invita a la comunidad a orar por ese grupo que está trabajando, conteniendo violencia de género. Se trabaja fuertemente con las instituciones del Estado, porque como iglesia podemos aportar muchísimo, porque Dios mismo nos manda a atacar la necesidad que hoy tiene la sociedad. Por eso tenemos ese punto en común como iglesia y el abordaje que están dando ustedes. Pero bueno, eso, yo la verdad no encuentro ahí el fundamento de por qué meter feminismo dentro de la iglesia, pero bueno, lo entiendo desde el punto de vista, primero, desde mi desconocimiento, y segundo, que creo que como iglesia estamos para hacer luz en estos temas, sobre todo temas que han sido tapados durante mucho tiempo. Cómo abordar, por ejemplo, la corriente, la persona que se inclina por la homosexualidad, como han mencionado, un tema que la iglesia tiene que tener respuestas de eso. Y creo que tomarlo desde ese sentido, asesorarse, capacitarse, y siempre tener el respaldo de la comunidad cristiana, ¿no? No cortarse solo y por el simple hecho de ser una corriente, sino el hecho de tener el respaldo de la comunidad, porque una comunidad va a interceder, va a orar, va a apoyar, va a estar poniendo luz en temas donde a veces necesitas la asistencia de Dios, ¿no? Para abordar ciertos temas. Así que felicitarlas y compartirles esa opinión. Muchas gracias. No, gracias a vos por el respeto con el que planteaste también tus inquietudes. Sí, gracias. Y yo quería como agregar de que nosotras no somos teólogas, salvo Mabu, que estudió teología, y alguna otra compañera que sí tiene formación teológica. Para nosotras también es nuevo. Cuando nosotras, Steffi lo mencionó un poco, la primera vez que arrancamos con el grupo
dijimos, bueno, ¿a quién leemos? Y no teníamos idea a quién teníamos que leer. Y justo se nos dio, re de Dios, que 3 personas nos dijeron Elsa Tames. Entonces estábamos con Paula, que hoy no está acá Paula, googleando las dos, ¿quién es Elsa Tames? ¿Quién te conoce Elsa Tames, no? Para nosotras es nuevo también. Insisto, nosotras arrancamos con esto para aprender nosotras, no para convertir al feminismo a las mujeres de las iglesias, sino para empezar a entender nosotras. Y algo también que me parece importante decir es que nosotras creemos que acá nadie tiene la verdad, que venimos muchas de estructuras fundamentalistas muy cerradas que nos decían en qué teníamos que creer, ¿no? Y nosotras acaso damos la libertad para que cada una piense siempre en respeto con la otra y con lo que la otra cree, lo que quiera, y no le decimos, bueno, para ser feminista cristiana tenés que pensar esto, tenés que creer esto otro. No, porque no queremos reproducir lo mismo de lo cual nosotras pudimos corrernos y nos lastimó, ¿no? Y es esta idea de decir al otro, a la otra lo que tiene que creer. Así que bueno, no estamos tan lejos, ¿eh? También nosotras estamos como aprendiendo de muchas cosas que no entendemos y nos cuesta. Hola, buenas noches. Hola, ¿se escucha? Hola, buenas noches, sí se escucha. Hola, ¿qué tal? A los que no me conocen, mi nombre es Raquel y bueno, formo parte de Legislación y Reino desde sus principios. Y bueno, estoy también en el grupo de Sororidad y Fe. Y la expresión que tengo, y hay mucho para hablar, pero contarles algo. Hace un tiempo, viste que el Facebook te pregunta, ¿en qué estás pensando? Y durante mucho tiempo pensé en una iglesia inclusiva. Y bueno, llegó, no tiene paredes, no tiene un lugar físico, pero Sororidad y Fe es un lugar de todo el tiempo ellos hablan de una apertura totalmente horizontal, de inclusión, de respeto amoroso, de escucha, de diálogo, y realmente creo que es lo que estaba haciendo falta. Conozco gente que tiene su diversidad de género y extraña mucho estar con gente de fe. Y bueno, gracias a este grupo hoy pueden ser parte. Lo importante que es ser parte. Y bueno, no vinimos a juzgar, vinimos a amar. Así que solamente eso, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carmen y de alguna manera quería retomar esto que decías hoy recién, hermano, cómo conjugar esto del feminismo dentro de la iglesia, o por qué llega el feminismo dentro de la iglesia. Y para mí el feminismo llega dentro de la iglesia porque antes llegó el patriarcado. Entonces llegó un sistema donde las mujeres no tenían voz ni voto, siendo mayoría de mujeres, los lugares de decisión siempre fueron los varones. Éramos personas que estábamos para la ciencia, pero no para las decisiones. Durante todos estos siglos fuimos mujeres, se nos mandaba, decían las hermanas y estos testimonios, a hallar, a orar, a esperar los milagros, a ser buenas, a esforzarnos para que estos varones que golpeaban, que abusaban, que nos hacían pasar una vida que no era plena, como la que Jesús nos dijo y nos promete, para que ellos cambiaran. Porque también la salvación de ellos y el buen comportamiento de ellos dependía de nuestra fe. Entonces el feminismo llega para eso, y el feminismo llega también porque Jesús fue el primero en que luchó y trabajó por los derechos de las mujeres. Cuando les da voz, cuando las sana en la calle, cuando permite que lo toquen, cuando las hace hablar, cuando estas discípulas lo siguen y lo acompañan con sus bienes, cuando este rabí se para y las escucha y las mira y les pregunta qué quieren, les está dando voz. Entonces creo que era necesario
retomar ese feminismo que Jesús nos enseñó, esa paridad de género que Jesús nos muestra en su recorrido, en su ministerio, porque realmente la estructura eclesial vino a ser de mucha opresión para muchas mujeres, niños y niñas, con esta mirada de que era el varón la cabeza, el varón el sacerdote, el varón quien decidía, y se ha realmente malogrado muchas vidas. Y a mí en un momento dado una de las compañeras dijo que hay mucha gente que se ha salido dolida de las iglesias, dolida de sus comunidades de fe y que no quieren. Y eso lo tenemos que plantear. Entonces, el feminismo es un movimiento de derechos, no solamente para mí, no estoy en contra de los varones, pero es un movimiento de derechos y yo quiero los derechos que Jesús me otorgó. Entonces, el feminismo ha venido a las iglesias para eso, según lo que entiendo. Gracias. Gracias, Raquel, gracias, Carmen. No sé si Pame estás ahí. Pame es nuestra moderadora también, pero no sé cómo está la conexión. Sí, acá estoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo había visto una manito levantada por ahí. Si no, bueno, estamos más o menos en tiempo, si te parece, Pame. Y yo en primer lugar agradecer mucho a las chicas por el trabajo que están haciendo y bueno, por permitirnos también compartir este espacio, aún en diversidad de opiniones, de ideas. La idea de Legislación y Reino es eso, ¿no? Abrir el diálogo y que miradas distintas se puedan encontrar y buscar puentes, ¿no? De unión. Y bueno, sabemos que el feminismo y el cristianismo hoy en el espacio público están bastante enfrentados en algunos sentidos, pero bueno, escucharles a ustedes y ver el trabajo que están haciendo y saber esto que están viviendo, la verdad que es algo muy bueno, al menos esto lo estoy hablando desde mi persona, y gracias por poder compartir este espacio con ustedes. Incluso haberlo compartido también los varones de este grupo, ¿no? Hola. Eliezer. Sí, Juan. Sí, quería pedirle a las chicas si podían compartir los contactos o si tienen redes sociales, lugares donde poder buscarlas para poder seguir, digamos, escuchándolas y, bueno, tratar de entablar una línea de contacto, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Sí, ahí no sé si Steffi puedes escribirlos en el chat, a las redes sociales. Y yo quería mencionar algo más. Yo les invito a que lean el libro el primero que leímos nosotros, con el que arrancamos, de Elsa Tames, que se llama Las mujeres en el movimiento de Jesús el Cristo. Todos y todas, no es para las mujeres, es un libro para que todos pensemos. Es una invitación, encima un texto literario muy hermoso, es muy accesible. A nosotros nos ayudó mucho porque, bueno, la lectura no necesariamente es un hábito que traemos todas, entonces es un libro que se presta para leerlo en grupo, para leerlo tranquilas, como leyéndonos una novela. Y la verdad que a mí me renovó la manera de leer los evangelios. Y esto esto que mencionaban de por qué tendría que entrar el feminismo, y Carmen dice, bueno, es que el patriarcado ya estaba. Realmente ver, o sea, como tomar noción, conciencia de que leí tantas veces esos pasajes y nunca había visto la otra cara de la historia. Porque hay que aprender a leer también los silencios del texto, a leer la ausencia de los nombres, a leer lo que se sugiere. Eso es para toda la literatura. Todos los textos
nos invitan a interpretarlos comunitariamente. Es un desafío y es una riqueza hermosa, enorme, y creo que si estamos en búsqueda de que nos inspire el amor del Espíritu Santo, ese espíritu que movió a Jesús a buscar la dignidad de cada una de las personas que le rodeaba, y a buscar, animar a buscar la justicia que entre nosotros no iba a ser de la misma manera en que se daba la injusticia en ese tiempo y hoy. Vale la pena animarse a preguntarse sobre con qué lentes estamos leyendo los textos bíblicos, con qué mirada estamos organizando nuestras iglesias. No dar por sentado que porque siempre fue así es como debe ser, o bueno, nada, solamente animarles a que ese texto realmente vale la pena, y creo que es una linda propuesta para indagar un poquito sobre esto de la teología feminista. Ella nunca va a decir, en el texto no habla de teología feminista, pero sí podríamos decir que es una lectura del texto bíblico con perspectiva de género, porque es crítica y analiza desde el reconocimiento de que hay una disparidad, hay un sistema patriarcal, bueno, cosas que ella va ahí desarrollando. Eso. Perfecto, Luchi, muchas gracias. Si querés escribir ahí en el chat la autora y el nombre para alguno que lo quiera leer. Y nuevamente agradecerles a todos por haber participado, chicas por lo claras que fueron, gracias por las intervenciones y las opiniones que también son muy respetuosas. Creo que estos espacios, como decía Eliezer y Raquel, son muy positivos porque nos abren ópticas que quizás no teníamos en cuenta y nos invita a indagar en cuestiones que quizás no son las comunes, como han dicho muchos. Así que bueno, si no hay nada más para decir, con esto los saludamos y nuevamente agradecidos de que hayan estado presentes y de todo lo que hemos podido compartir. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que fue un momento muy grato. Besos a todos y todas. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, a todas, gracias. Abrazo, hasta la próxima. Nos vemos, gracias a todos.